que te encuentres bien el día de hoy. Espero que tu día haya sido bonito. Espero que la semana pasada también. Y si no, pues espero que le eches ganas. Espero que tengas muchas más ganas. Honestamente, si me preguntas cómo estoy, si te importa. No estoy del mejor humor, pero creo que esta es una de las veces donde hay que empujarse aún así no tengamos ganas de nada, porque siento que nadie va a hacer por nosotros o luchar por lo que queremos. Y esto es más o menos lo que me pasó en estos días, al mismo tiempo que estuve haciendo un proyecto y dije, bueno, ¿por qué no hablar de justamente estas cosas que pasan por mi cabeza? Cuestiones sobre el arte y ser artista. Así que me vas a acompañar mientras pinto a hablar de esto. Pausa comercial. Nada de matices. Porque te quiero invitar a ver mi página web y que puedas ver los proyectos que tengo, los proyectos que hago, que pasaron, así también como mi página de Society6, donde podrás encontrar regalos muy lindos, muy personalizados. Y en mi página de Etsy podrás encontrar los precios para encontrar tus pinturas personalizadas. Este proyecto de que verán, donde estoy mezclando los paisajes de Auvernia, Rhône-Alpes, sobre todo el lado auvergnat, te lo voy a presentar a través de los ojos de Miyazaki. Yo no suelo manejar mucho la carga de capas con el gouache, y así que es una mezcla de entre acuarelas y gouache. Así que espero que les guste el proyecto, espero que se queden por aquí y hablemos un poquito o te interesa escucharme de lo que tengo que decir acerca del arte y de como persona y lo que siento y etcétera, etcétera. Este proyecto me emociona mucho porque es una forma de hacer conocer una región de Francia que no es tan conocida y a mí me encantaría que esta región sea un poco más descentralizada o conocida, con más oportunidades de trabajo para el lado creativo, mejor dicho, porque hay trabajo para el lado que se desenvuelve en la industria de lo que es Michelin o Michelin. Y lastimosamente no hay ese tipo de trabajo en la creatividad tanto como hay en París o como hay en Marsella, siendo unas ciudades grandes de Francia, o también como en Annecy. Sin embargo, hay un cierto tipo de burla también, vamos a decirlo así, a la gente que vive en Auvergne. Como está un poco perdida, vamos a decirlo, en el mapa o un poco perdida de las otras ciudades, no es justo que se piense que no es un lugar bonito. Es un lugar bonito y tiene unos paisajes interesantes porque es la región de volcanes. Siento que la gente de aquí está muy orgullosa de su región. Es una región que probablemente yo no sé si me quedaría viviendo aquí. No es una región que me identifique. Sin embargo, siento que puedo hacer cosas por esta región mientras viva aquí. Por eso es que quise hacer esta pintura, este proyecto de ver la Auvernia desde los ojos de Miyazaki. Como estaba contándoles en el otro video, pues me cuestionaba mucho la posición de ser artista. Siento que al ser artista estamos ofreciendo o reconectando al mundo con este lado sensible de la humanidad que se olvida muchísimo o este espacio de reflexión. Y esto es a lo que llega el arte, por eso también el arte a veces incomoda o tal vez molesta, pero la idea es que te meta en el estado de reflexión. Y para eso pues yo quería hablar un poco de Miyazaki porque me encanta mucho la visión de este cineasta de animación japonés, porque este mundo fantástico que nos trae
que se siente tan mágico y dulce, pues a la vez nos trae consigo un mundo agrio, una verdad agria escondida de nuestra sociedad, de la realidad. Tiene una amplia gama de influencias culturales, filosóficas, que dan forma a sus obras. Tiene un interés en la mitología, la literatura clásica y las tradiciones japonesas, que son de evidente que enriquece la profundidad de sus historias. Tiene una valorización por la naturaleza, por lo que la mayoría de los personajes que van a ver en este proyecto están basados en la princesa Mononoke, porque es uno de mis películas favoritas y siento que no ha sido tan, no tuvo tanto, no ha tenido tanto impacto en la industria, pero es una de las películas que adoro de Miyazaki, que más me identifico, que hasta hice un cosplay de ello. Creo que nunca tomé una foto de eso, pero hice un cosplay y una película que me marcó, así como El viaje de Chihiro, que es uno de sus películas de obra maestra. Y hace poco vi en el cine El niño y el... Ay, Le garçon et le lion, no sé cómo se dice en español, ahora le pongo. Em, y siento que esta conexión que tiene con la naturaleza, no hay otra forma más bella de contar la vida, de contar acerca de la vida, de llevarte a un estado de imaginación para llevarte a la reflexión y luego aterrizar en la realidad. Es precioso lo que hace. También tiene una complejidad de los personajes femeninos en sus películas. Presenta personajes que son fuertes, mujeres que son fuertes, niñas sobre todo, que desafían estereotipos tradicionales. Eh, es, es, es muy conmovedora, es muy impactante lo que él trabaja a través de la figura femenina. También aborda cuestiones sociales y políticas de manera sutil, pero son importantes. Como mencioné, La princesa Mononoke explora la lucha entre la industrialización y la preservación de la naturaleza, ofreciendo una crítica a la degradación ambiental. También, pues, esto nos trae a una valorización de la empatía y la compasión, una característica que diferencia bastante en sus obras de Miyazaki. Asimismo, como el enfoque en la infancia y la inocencia a través de sus películas, porque siento que las narrativas exploran la transición de los personajes hacia la madurez, manteniendo un respeto por la pureza y la imaginación de la niñez, lo cual siento que es la mejor forma de conectar con este mundo tan surreal, tan loco, pero también crudo a la vez, yo lo siento. Al menos en su última película también lo sentí un poco así, era como a veces molesto. Por eso hice este proyecto de Auvergne a través de los ojos de Miyazaki, porque siento que le damos ese también toque fantástico a un lugar que no está medio olvidado, a mi parecer. No es un lugar que cuando piensas en Francia, sí, piensas en visitar los volcanes o la región de volcanes de Francia. Por ello, pues, hice este proyecto que espero que les guste y que estará en la venta. Podrán ver el paisaje del Puy de Sancy y el Puy de Dôme, que son como que uno de los más principales. Y asimismo podrán ver el Puy Marie, que no es tan conocido, no se encuentra cerca de Clermont-Ferrand, que es como la ciudad donde estoy cerca, sino se encuentra hacia el Cantal, de donde viene el queso Cantal. Y ya, me encanta poder inspirarme de personajes que son personajes que adoro. Y
no sé, me encantó hacer este proyecto a través de los ojos de Miyazaki y de paso también como que traté de entender los colores. Em, la textura de las acuarelas son de mis favoritas. Se ven más o menos en los trabajos de Miyazaki. Los paisajes son hechos más con gouache, por eso es que hay una textura interesante en los paisajes. Así que decidí mezclar ambos materiales. Y nada, mezclé fotos originales, como habrán visto al inicio, pues me encanta hacer, pues he estado probando hacer mis mood boards con esta aplicación que se llama Milanote. No está pagada esta publicidad, pero me parece interesante poder mostrarles pues cómo se hace un mood board o un brainstorming de esto, ¿no? Normalmente lo hago también en Procreate, pero siento que cuando estoy en Procreate pues termino haciendo todo un collage exacto y siento que pierdo tiempo, así que no estuvo nada mal haciendo esto en la aplicación y nada. Espero que les guste, pues les voy a dejar el link por donde lo podrán comprar si quieren comprarlo. Si se encuentran en Francia, Clermont-Ferrand, el envío es gratuito. Pero si es en otras partes de Francia, lastimosamente no lo es porque hay todo un trabajo y proceso de envío para que el cuadro llegue a tus manos en protección. Si te quedaste hasta el final de este video, mil gracias. Espero verte en el próximo. Si tienes ideas de lo que podría hablar, de lo que te gustaría escucharme hablar, de lo que te gustaría escucharme compartir, no olvides de dejarme un pequeño mensajito. Tu like, comentario ayuda muchísimo a este pequeño emprendimiento como artista. Muchas gracias por tu atención. Hasta el siguiente. Bye.